Amigos, vamos a partir Nehemías. La vez pasada tuvimos una introducción, espero que ya sepas cómo encontrar el pasaje, ya lo tengas marcadito en tu Biblia, sepas dónde está Nehemías, Antiguo Testamento, y ya conozcamos un poquito más. Durante la semana estuvimos compartiendo ahí en la introducción en los diferentes grupos en casa, entonces ya espero que Nehemías sea un mejor amigo para ti de lo que era la semana pasada, y ya por lo menos diga, oye, me identifico un poquito más con Nehemías, quiero saber más de él, qué pasa en esta historia, etcétera, ¿ya? Así que hoy día recién nos vamos a meter al capítulo 1 y a profundizar aquí en lo que vamos a ver en este pasaje. Entonces, lo que hoy día simplemente quiero que respondamos en la siguiente pregunta, que va a estar aquí adelante en la siguiente lámina. ¿Cómo nos preparamos para la reconstrucción? Porque eso es lo que va a estar viendo Nehemías, va a reconstruir la ciudad, pero todavía vamos recién a partir. ¿Cómo nos preparamos para la reconstrucción? Nos va a decir Nehemías preparando nuestro corazón en oración. Una breve rima, ahora que nos acercamos a septiembre. Preparando nuestro corazón en oración. Eso es lo que quiero que veamos hoy día. Antes de empezar a reconstruir, necesitamos preparar nuestro propio corazón. Antes de que Nehemías empiece a reconstruir la ciudad, necesita preparar su propio corazón en oración. Antes que tú quieras empezar a reconstruir tu propia vida, áreas de tu vida que están quizá en ruinas, destruidas, ves puras piedras ahí, esa área de tu vida. ¿Cómo reconstruyo esto? ¿Cómo vuelvo a levantar esto en mi vida? Vamos a partir preparando nuestro corazón en oración. Eso vamos a hacer hoy día. ¿Les parece? Y va así nos mostrando a través de dos formas que podemos preparar nuestro corazón en oración, que la siguiente lámina nos va a mostrar ahí. Dos maneras de prepararnos. En primer lugar, recibe las malas noticias. Y en segundo lugar, abraza las buenas noticias. Eso es lo que, así vamos a ver Nehemías 1 del 1 al 11 hoy día. Recibe las malas noticias y abraza las buenas noticias. ¿Por qué digo recibe las malas noticias? No me gusta partir de esa manera, ¿no es cierto? Uno viene a la iglesia para tratar de escuchar un poquito más de ánimo, de que me levanten el ánimo y me van a hablar de malas noticias. Déjame explicarte por qué. Porque lo primero que vemos en el pasaje, en el capítulo 1 de Nehemías, que te pido que tengas abierto ahí en tu celular o en tu Biblia, ve tú mismo lo que vamos a estar viendo ahora. Lo primero que ocurre en este libro es que comienza con una mala noticia, con una crisis. Por eso tengo que partir así, Nehemías. Parte con un problemón. El hermano de Nehemías, al parecer, y algunos amigos del pueblo judío le cuentan a Nehemías cómo está la situación allá en el pueblo de Dios, en la ciudad de Jerusalén. Mira lo que dice el verso 1 al 3, los tengo aquí, si no me equivoco. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu, que debería ser el mes de diciembre del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Esa es la mala noticia que recibe Nehemías al tiro. No nos dice nada más antes, no nos dice Nehemías, estaba casado, tenía hijos, estaba viviendo una vida tranquila. No nos dice nada de Nehemías más que la primera mala noticia que recibe. La ciudad está destruida, estamos sufriendo gran calamidad allá en Jerusalén, mientras Nehemías está en la capital del imperio asirio, del imperio persa. La capital del imperio persa, ahí está trabajando y sirviendo y viviendo Nehemías. Recuerda lo que te decía la semana pasada, probablemente Nehemías ni siquiera nació en Jerusalén, en la tierra natal del pueblo de Dios. Nehemías quizás ni conocía Jerusalén. Sus padres nomás parece que vivieron ahí, fueron desterrados y lo más probable es que Nehemías haya nacido fuera de la tierra del pueblo de Dios, creció en una cultura pagana, no cristiana, y ha trabajado probablemente toda su vida para el imperio persa. Quizás ni siquiera conoce Jerusalén. Pero a pesar de eso, de que Nehemías ni siquiera ha visitado la tierra, mira cómo reacciona en el verso 4. Debo tenerlo por ahí. Al escuchar esto, dice Nehemías, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné
y oré al Dios del cielo. La gran pregunta es por qué Nehemías reacciona de esta manera ante la mala noticia, si lo más probable es que nunca estuvo en Jerusalén, probablemente no conoce a mucha gente en Jerusalén. Lo único que sabe de lo que los papás le dijeron. ¿Por qué reacciona de esta manera? Déjame darte un par de razones por las cuales creo que Nehemías reacciona así, con tanto sentimiento hacia una ciudad que tal vez no conoce. Tengo dos quizás razones, tal vez están ahí, sí. Yo creo que Nehemías ve más que una ciudad en ruinas cuando le dan la noticia de Jerusalén destruida, y creo que Nehemías ve más que una crisis. Déjame explicarte por qué. Primero, creo que Nehemías ve más que una ciudad en ruinas porque, y te voy a poner un ejemplo práctico de mi propia vida. Probablemente algunos saben, otros no saben, pero yo cuando hace algunos años, desde los 15 hasta los 20 años, es decir, durante 5 años vivía en Francia con mi familia, mis padres, mi hermana menor, y conocía ya a varios chilenos que habían sido exiliados de Chile en los años 70, y todos ellos, y muchos de ahí, de esas familias de los que yo conocí, habían salido con niños chicos o tuvieron sus hijos en Francia, fuera de Chile. Entonces los amigos que yo tenía, empezaba a tener allá, de mi edad, no habían nunca estado en Chile, nunca habían pisado acá la tierra de acá, y todo lo que sabían de Chile era por lo que los papás les contaban de Chile, lo que veían en fotos, no sé, todo lo que estaba relacionado al país lo sabían por sus padres. Yo creo que algo así le pasó a Nehemías. Probablemente sabía de Jerusalén la historia por la palabra de Dios, por lo que sus padres le deben haber contado, y eso es lo que el cariño que tenía a Jerusalén, el deseo de ver un nuevo pueblo, la reacción que tiene así, es por lo que simplemente le traspasaron sus padres y lo que él escuchó y lo que leyó en la palabra de Dios en relación a Jerusalén. Probablemente Nehemías se hacía esas preguntas cuando leía la Biblia y veía lo que Dios había prometido para Jerusalén, para el pueblo de Dios, la capital del pueblo de Dios. La ve en ruina. Probablemente pensaba, ¿qué pasa con las promesas de Dios que le había hecho a nuestra nación, a nuestro pueblo? Cuando vemos esta ruina, escucho esta noticia. ¿Qué pasa con las promesas de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Está preocupado Dios por nosotros como nación? ¿Hará algo para solucionar esta situación? Entonces, por eso te digo, Nehemías creo que ve más que una ciudad en ruinas. Como cuando tú viajas, como te decía el domingo pasado, viajas a que puede hacer un viaje así, a estos lugares donde hay ruinas. Una vez fuimos con la Mayo, me acuerdo, cuando estábamos justamente en el seminario, fuimos a una misión a servir en Valdivia y fuimos a Fuerte Niebla. ¿Alguna vez alguien ha ido ahí? Es maravilloso, precioso. Y llegas ahí al fuerte y está lleno de ruinas, como muro a medio morir saltando, ahí como unos cuadrados de muro ahí que debería haber sido alguna pieza, alguna casa, alguna base ¿ya? Pero uno ve ruinas nomás. Y cuando está ahí, como que siente el peso de la historia y dice, oye, aquí debe haber habido alguna caseta no sé, pues de los guerreros acá, para ver cuando llegaban los enemigos. Ya, tú empiezas a imaginar. En ese sentido, Nehemías ve más que ruinas, ve más que se imagina no solo ladrillos, sino todo lo que significa el hecho de que Jerusalén esté destruida ahí, relacionándola a Dios, las promesas, lo que dijo que iba a hacer con nosotros. ¿Falló Dios? ¿Se equivocó? Probablemente cuando tú ves tu propia vida y ves ruinas en tu propia vida, pueden ser las mismas preguntas que debe hacerse Nehemías, las mismas que quizás te haces tú mismo. ¿Falló Dios en, en mi matrimonio acá? ¿Falló en lo que yo pensaba que quería hacer? ¿Se equivocó Dios con haberme dado esta familia que se destruyó, por ejemplo? Son las preguntas que uno mismo se hace, las que probablemente Nehemías lo llevan a reaccionar de esa manera. Estás en un trabajo quizás y ese mismo trabajo te sentí en ruina y Dios se equivocó. ¿Va a hacer algo Dios con esta situación? Probablemente son las mismas preguntas. Por eso creo que Nehemías reacciona así cuando escucha las noticias de la ciudad, de su familia. Piensa más que solo en ruinas, piensa
en la capital del pueblo de Dios. ¿Qué pasa con Dios? ¿Va a hacer algo en medio de la ruina acá? ¿Se olvidó de nosotros? Y en segundo lugar, creo que Nehemías ve más que una crisis. Pero déjame preguntarte a ti cómo tú reaccionas en medio de las crisis. ¿Cuál es tu propia reacción en alguna crisis matrimonial, familiar, laboral, social? ¿Cuál es tu reacción en medio de las crisis? ¿Cuál es tu tendencia natural cuando hay una crisis? Quizás tu tendencia puede ser a tratar de encontrar una solución rápidamente para la crisis. Estamos en medio de la crisis matrimonial. Algo tengo que hacer rápido. Vamos al retiro. Aquí ya. Vamos. Para tratar de salvar. No es una mala reacción. Está bien. No estoy diciendo que esté mal. Pero puede ser tu reacción inmediata. Buscar una solución inmediata. O otra reacción a la crisis puede ser arrancar. Quiero saber nada de crisis. Me voy hacia el otro lado. En vez de reaccionar buscando algo bueno rápidamente, me arranco hacia el otro extremo. No quiero saber nada de crisis. O las trato de evitar. Nehemías ve la crisis, recibe la mala noticia del pueblo de Dios y ve la crisis como una oportunidad. Eso vamos a ver a continuación. Una oportunidad para venir a Dios, para expresar su preocupación a Dios, antes de tratar de buscar al tiro una solución o de arrancar y evitar la crisis. Él ve una oportunidad para exponer su corazón, para buscar ayuda. Entonces, ante la crisis de su pueblo, la mala noticia que recibe, Nehemías lo primero que hace no es alejarse de Dios, no es alejarse del resto del pueblo de Dios, sino que Nehemías viene a Dios en oración. Eso es lo que dice el verso 4. ¿Lo viste? Me senté a llorar al escuchar esto. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías no está haciendo en medio de la crisis una oración rápida. Señor, sácame de esta crisis ahora. Lo que está haciendo Nehemías es tomarse un tiempo para dimensionar lo que está pasando. Evalúa la situación, procesa la crisis, tiene un genuino lamento por lo que está ocurriendo y una genuina preocupación. Nehemías podría haber seguido con su vida tranquilamente, viviendo en el mejor lugar que podía estar viviendo, en un palacio, trabajando para el rey de Persa, ahí de los medio persas, como copero del rey, dice el capítulo, verso 11 de nuestro capítulo. Tengo buen trabajo, buena situación, buena casa probablemente ahí en el imperio. Estoy tranquilito acá. Podría haberse quedado ahí Nehemías en su vida tranquila. Pero cuando recibe la noticia, Nehemías se involucra con el dolor de su pueblo. Recibe la noticia y siente el dolor y la preocupación genuina por su propio pueblo. No solo por una ciudad, sino que también por gente. Entonces, Nehemías ve más que una crisis, creo yo. Ve una oportunidad. Ve la situación desde la perspectiva de Dios. Yo veo ruinas, veo una crisis, pero desde la perspectiva de Dios, acá hay una oportunidad para ir al Señor de nuevo, para que Él reconstruya de nuevo, para que Él haga lo que yo no puedo hacer acá. Él ve más que solo una crisis, ve una gran oportunidad. Entonces, en resumen, hasta aquí, simplemente déjame mostrarte, pero la crisis, la mala noticia que Nehemías recibe, lleva a Nehemías a la acción. Todo su ser se ve involucrado en esta situación difícil, todas sus emociones, oración, ayuno, arrepentimiento, todo su ser se ve involucrado en esta oportunidad que ve en medio de la situación difícil. Es una oportunidad para venir a Dios en oración. No sé cómo ves tú las crisis, tus propias crisis, problemas en tu vida. No sé cuál es tu perspectiva al momento de ver las situaciones difíciles y cómo reaccionas. Quizás para ti las crisis, los problemas, las circunstancias difíciles pueden sentirse como un castigo, tal vez. Quizás tienen la tendencia a huir de las crisis y los problemas. Quizás en medio de los problemas tiendes a ser alguien que se queja constantemente porque estoy pasando esta situación. Quizás maldices. ¿Qué me pasa esto? ¿Qué Dios tiene que hacerme pasar estas cosas?
Quizás culpa a otros en medio de las crisis. El otro, lo que el otro hizo. Sí. Aquí estaríamos bien si cambiara. Quizás tu tendencia es culpar al otro. O las ves como oportunidades. Volver al Señor para buscar ayuda en el lugar correcto, con la persona correcta, como una oportunidad para crecer en tu propio corazón, amar más al Señor. No sé si ves generalmente una crisis, una dificultad como una oportunidad, como lo ve Nehemías. Él ve la crisis de su nación como una gran oportunidad para preparar su corazón en oración, que es lo que te dije al principio que íbamos a hacer hoy día. Preparar su propio corazón en oración. Y a continuación va a mover su oración. Y Nehemías nos va a mostrar dos cosas que reflejan su oración. Por un lado, nos va a mostrar que su oración refleja que Nehemías entiende el problema, y por otro lado nos va a mostrar que Nehemías entiende la solución al problema. Ahí está, mira, buenísimo. Vamos a ver la oración, verso 5 para adelante. En su oración nos va a mostrar que Nehemías entiende el problema de fondo y entiende la solución a ese problema. Mira, déjame explicártelo. Verso 5 para adelante, vemos que Nehemías entiende el problema, entiende la crisis, pero la entiende relacionada con Dios. No solamente una crisis aquí con mi visión horizontal, sino que entiendo esta crisis en mi vida, en la vida del pueblo de Dios, desde una perspectiva vertical, hacia Dios. Su oración nos muestra que entiende la razón de la crisis. Mira lo que dice el verso 5 al 7. Le dije, esta es la oración de Nehemías: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Por eso estoy diciendo que Nehemías en su oración nos muestra que entiende el problema. La crisis la entiende desde la perspectiva de Dios. Su oración refleja que él entiende desde otra dinámica las crisis que está enfrentando, el problema del pueblo de Dios. De hecho, la oración de Nehemías nos muestra que él conoce la historia de Israel. ¿Te diste cuenta? Está cargado de contexto del Antiguo Testamento en su primera parte de la oración. Conoce la fidelidad de Dios con su pueblo. Eres un Dios fiel, dice en la oración. Cumples el pacto, el acuerdo que tenemos, tú lo cumples. Nehemías entiende que Dios es fiel, pero entiende que el problema es un pueblo infiel. ¿Lo viste? Verso 6 dice: hemos pecado contra ti, los israelitas, nosotros. Hemos pecado contra ti. El verso 7, todo el verso 7, pura reconocimiento. Te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho. Nehemías en su oración está diciendo: Señor, yo sé que esta crisis del pueblo de Dios que está en ruinas no es culpa tuya. No eres tú, soy yo. Así está diciendo Nehemías. El problema, la razón de por qué Jerusalén está en ruinas, no es que tú has fallado, es que nosotros hemos fallado. Nosotros nos hemos apartado de ti. Nosotros hemos querido construir nuestra vida en tu universo, pero sin ti a cargo. Eso es lo que hemos querido hacer, está reconociendo Nehemías. Y así define la Biblia generalmente el pecado central del ser humano. Yo no sé si tú sabes eso, pero desde Génesis 3, cuando tú empiezas a leer los primeros libros, Génesis 3, allá atrás, lejos, lo primero que nos dice la Biblia es que el pecado central del ser humano es declararse independiente de Dios. Ese es el mayor problema del ser humano, el pecado con P mayúscula. Independizarme de Dios, querer ser autónomo sin Dios en este mundo. Ese es el problema más grande que puede tener el ser humano hoy día. Tu mayor problema hoy día no es la plata, no es el matrimonio, no es los hijos que a veces parecieran ser el problema. Eso no es tu mayor problema. Tu mayor problema hoy día es Dios mismo.
vivir lejos de Dios, estar en un estado de independencia de Dios. Dios hoy día es tu mayor problema. Así define la Biblia el pecado. Darle la espalda al Creador. Una infidelidad cósmica. Dios, no estoy ni ahí contigo. Ese es el mayor problema del ser humano, queridos amigos. Y Nehemías lo tiene súper claro. Nosotros nos desviamos, nosotros nos fuimos para otro lado. Hay un autor que dice, generalmente sufrimos mal porque no sabemos cómo sufrir bien. En otras palabras, sufrimos mal porque no entendemos cuál es el problema central del sufrimiento. Creo que el sufrimiento nace por cosas externas. La situación del país, las cosas en la casa, cómo están. Pensamos que ese es el sufrimiento más grande. Pero este autor dice, por eso sufrimos mal, porque no entendemos dónde nace el problema del ser humano. La razón de no saber cómo enfrentar la crisis es que no entendemos dónde está el problema central. Nehemías nos está mostrando que sí sabe. Tú no eres el problema, Señor. Nosotros nos hemos apartado de ti. Entonces, lo primero que necesitamos para reconstruir nuestras propias vidas, así como Nehemías va a reconstruir la ciudad, es entender el problema. Como te puse acá. Entiende el problema. Nuestro problema con Dios. Nuestro corazón lejos de Dios. Infidelidad cósmica. Quiero apartarme de Dios, vivir en su mundo sin Él. Solo cuando tú entiendes el problema de esta manera, como lo entiende Nehemías, vas a poder entender y recibir la solución. Mira los versos 8 al 11. La segunda parte de su oración, Nehemías muestra que, aparte de entender el problema, entiende cuál es la solución para ese problema con Dios. Mira, verso 8 al 11. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tu siervo y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuche nuestra oración, pues somos tu siervo y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. ¿Te diste cuenta? Nehemías entiende cuál es la solución. Lo que Nehemías está haciendo aquí en estos versos 8 al 11 es orar con contenido. ¿Te diste cuenta? Antes igual, el verso 5 al 7 también oró con contenido. ¿A qué me refiero con eso? Simplemente que toda su oración de Nehemías está basada en la palabra de Dios. Nehemías recuerda lo que Dios hizo en el pasado, como dijo en el verso 8. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Cuando Nehemías ora en base a la palabra de Dios. Y así se ve la oración, amigos. Orar, cuando oramos, lo hacemos en base a lo que Dios ha dicho y hecho. No oramos al aire. Señor, haz algo. No. Cuando tú oras en base a la palabra de Dios. Orar finalmente es responder a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Dios habla a través de su palabra y nosotros respondemos en oración en base a lo que Él ha dicho. Eso es la oración. Y eso hace Nehemías. Entonces no solo ora con contenido, sino que ese contenido es la buena noticia. Nehemías tiene súper claro la buena noticia que necesitamos recordar y abrazar para comenzar a reconstruir nuestra vida. Nehemías entiende cuál es la gran solución para nuestro gran problema de infidelidad a Dios. ¿Lo viste? Mira el verso 9. Ahí está. De hecho, lo subrayé ahí el verso 9, la palabra más clave de estos versos. Verso 9. Subráyalo en tu Biblia. Pero ese puro conector entre el verso 8 y el verso 9 hace la gran diferencia. Pero subráyalo ahí. Es el giro inesperado. Verso 8, pecado, recuerda, te suplico que le dijiste a tu siervo Moisés, si ustedes pecan, yo lo dispersaré entre las naciones. Ahí está, nuestro gran problema. Hemos pecado contra ti y hemos sido dispersados. El juicio, el exilio a Babilonia, que todos los imperios estén sobre nosotros, es tu juicio por nuestro pecado. Verso 9, pero, la gran esperanza, amigos, la buena noticia, si se vuelven a mí, aunque estén en el lugar más lejano,
Punta Arenas, el mar allá atrás, lejos, allá atrás, al otro lado de la cordillera, aunque estén allá lejos, yo los voy a traer de vuelta. Yo los voy a hacer volver. No hay un pecado tan grande que quede lejos del alcance de Dios para traerte de vuelta. Tiene esa sensación, es que usted no sabe lo que yo he hecho, pastor. No sé. Lo único que sé es que no hay un pecado que Dios no logre agarrar con su mano y traer de vuelta. Eso es lo único que sé. No, es que es demasiado profundo. Está bien. No hay un lugar, un pecado, una condición que Dios no alcance a ir a agarrar y traerte de vuelta hacia Él. Abrazarte. No hay. Y esa es la gran esperanza en medio del gran problema con Dios. Nos hemos apartado de ti, pero tú eres el que nos viene a buscar. Tú el que nos viene a traer de los lugares más recónditos del universo. Esa es la gracia de Dios. Nosotros nos apartamos, pero Dios nos viene a buscar. Nosotros somos infieles, pero Dios sigue siendo fiel. Nosotros pecamos, pero Dios nos rescata de nuestra condición. Esa es la gracia, esa es la buena noticia del Evangelio de toda la Biblia. Simplemente para decirte que finalmente Dios es quien reconstruye nuestra vida. Él es quien lo hace. No desde afuera, muros, como lo va a hacer Nehemías, sino desde adentro nuestro. Él reconstruye nuestros corazones que están en ruinas. Como ves piedras, una ciudad en ruina, ese es el estado de tu propio corazón. Un corazón en ruinas, destruido, despedazado por el pecado, por haberte apartado de Dios. Pero Nehemías sabe cuál es la solución. Dios nos va a venir a buscar. Él va a venir a rescatar. Tenemos el corazón destruido. Él lo va a reconstruir por dentro. Me pregunto si acaso va a estar dispuesto a ser reconstruido por Dios. Se va a estar dispuesto a reconocer tu ruina, reconocer tu infidelidad a Dios, para que Él comience a reconstruir ahí. Eso es lo que tienes que evaluar tú en tu propia vida. Nehemías lo tiene súper claro. Sé cuál es el problema y sé cuál es la solución. Te está dejando en tu cancha ahora. Está diciendo de ti. ¿Vas a estar dispuesto a reconocer tu problema? ¿Vas a estar dispuesto a reconocer la solución? ¿Es Dios el que viene a rescatarte? Mientras Nehemías reconstruye la ciudad, que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos, Dios va a estar reconstruyendo la vida de su pueblo, de cada uno de nosotros, de nuestros corazones quebrados. Ese va a ser su trabajo durante todo el libro de Nehemías. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros hoy día. Por eso Nehemías termina intercediendo por su pueblo, orando, pidiendo perdón. Necesitamos tu perdón, Señor, versos 10 y 11. Antes de ir al rey bajo quien trabaja, Nehemías se salta el protocolo y no va a hablar con el rey, sino que va a hablar con el rey del rey. Y termina orando, versos 10 y 11. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder, Señor. Te suplico que escuche nuestra oración. Pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Ahí está. No voy a ver al reycito terrenal. Voy a ver al rey que está por arriba, el que manda realmente, el que está a cargo del universo. A él le voy a pedir, ayúdame a ganarme el favor de este rey para ir a reconstruir la ciudad. Nehemías está preparando su propio corazón en oración para enfrentar la mayor reconstrucción en la historia, la reconstrucción de un nuevo pueblo, un pueblo que adora a Dios. Pero Nehemías sabe que esa reconstrucción interna solo la puede hacer Dios. Solo Dios hace algo y es capaz de hacer algo de la ruina. Solo Dios puede volver a reconstruir algo desde la ruina. El mismo que creó todo de la nada es el único que puede reconstruir la vida de alguien que está en plena ruina. Nadie más puede hacer eso. Y mi mayor deseo toda esta semana ha sido pensar en ver mi propia iglesia, amigos, empezar a ser reconstruido desde adentro en sus corazones. Desde la ruina más profunda, que solo tú sabes, pero que Dios puede empezar a construir. Lo que Nehemías no sabe, sí, aún, es que 400 años más tarde, Dios mismo vendría a reconstruir a su propio pueblo, los corazones de su pueblo, y oraría por su pueblo Dios mismo. Mira lo que dice el Evangelio de Juan 17, 1 al 4. Aquí está Dios viniendo personificadamente a orar y reconstruir su propio pueblo. Mira,
Después de que Jesús dijo, ahí está Dios hecho carne, dijo esto, dirigió la mirada al cielo y lloró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna: te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahí está el verdadero constructor. No Nehemías. Nehemías es una imagen de un constructor más grande que vendría. Reconstruir un pueblo desde adentro de sus corazones, darle nueva vida, vida eterna, que conozcan a Cristo. Te das cuenta, la oración de Jesús es diferente a la de Nehemías. Jesús no está orando por su pecado. Es Dios, perfecto, santo, puro, sin mancha. Nehemías es un parte del pueblo de Dios que necesita ser rescatado. Él viene a hacer la obra de Dios en medio de su pueblo. Entonces, déjame preguntarte, para que hoy día te vayas pensando en esto. ¿Quieres reconstruir tu vida? ¿Quieres que Dios reconstruya tu vida, tu corazón desde adentro? No solamente ordenar las cosas de afuera, que necesitamos. Ordene nuestra vida, obvio. Te estoy pidiendo que pienses si quieres que Dios reconstruya tu vida desde adentro. El corazón en primer lugar. Corazón lejos de Dios, infidelidad cósmica, apartado de Dios. ¿Quieres que Dios te reconstruya las ruinas de tu corazón en primer lugar? Bueno, si quieres eso, prepara tu corazón en oración, como te dije al principio, para recibir las malas noticias, pero al mismo tiempo abrazar por fe la buena noticia de Jesús. A eso te quiero invitar hoy día. Así que vamos a orar ahora a continuación, amigos. Como les dije al principio, preparemos nuestro corazón en oración para que el Señor empiece a construir nuestra vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el más interesado, Señor, en reconstruir nuestra vida, incluso más que nosotros mismos. Tú estás interesado en reconstruir nuestros corazones en ruinas. Quizás aquí hay corazones así, Señor. Estoy seguro. Quiero pedir que esta mañana tú empieces a hacer tu obra en aquellos corazones destruidos por el pecado, por el diablo. Quiero pedir, Señor, que empiece a reconstruir ahí áreas de la vida que están destruidas, dañadas, y que en ningún otro lugar vamos a poder encontrar una verdadera reconstrucción. Señor, haz eso que no podemos hacer. Queremos reconocerlo ante ti, personalmente. Cada uno de nosotros, a alguna área de nuestra vida, necesitamos que vuelvas a reconstruir nuestra adoración, nuestro compromiso contigo, nuestra fe, nuestras convicciones, nuestro carácter, nuestra salud. Vuelve a reconstruir aquellas áreas que necesitamos, Señor. Ayúdanos a entender la mala noticia, a recibirla. Estamos lejos de ti, pero también, Señor, cuando entendamos la mala noticia, que la buena noticia sea mucho más buena, Señor. Gracias a Cristo hemos sido rescatados. Gracias a tu reconstrucción, a tu obra en la cruz. Te damos gracias, Padre, y cantamos para alabarte a ti en el nombre de Jesús. Amén.